padres o ellos mismos. Es un tema a tratar que no es un mito, es una realidad, y se trata de los jóvenes tiranos. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, la psicóloga Rachel Ascorra Molina. Esto es Abril Contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y esta vez tenemos a la invitada especial, a la psicóloga Rachel Ascorra, y vamos a tratar un tema muy delicado, que es muy actual y que a veces a los padres les da un poquito de temor tratar y acudir a los psicólogos, que son los jóvenes tiranos. Bienvenida, doctora. Pues muchísimas gracias, Abril. Una vez más, pues me siento muy contenta de estar aquí y de poder platicar, como tú dices, y compartir un poquito pues estas inquietudes y poder aportar pues algo que esperemos, ¿verdad?, sea de utilidad para pues, muchos padres de familia y muchas personas que a lo mejor están en esta situación, ¿sí? Entonces pues con muchísimo gusto de estar aquí y bueno, pues iniciamos con este tema, porque sí es un tema un poco especial, en donde están involucrados padres, están involucrados los hijos y muchas veces están involucrados otros miembros de la familia, ¿no? Porque a veces uno le echa la culpa solo a la mamá o al papá. Entonces tengo una serie de preguntas, que son preguntas de personas que tienen muchas inquietudes y me las hicieron llegar, y yo les dije, no hay problema. Todas esas preguntas se las vamos a, o sí que esas dudas, esas inquietudes se las vamos a disipar, ¿no? Entonces, no sé qué le parece si empezamos con la primera pregunta. Por supuesto. La primera pregunta dice, ¿cómo influyen las redes sociales en la comunicación entre un padre y un hijo? Bueno, para empezar, yo sí quisiera plantear un poquito esto. Hay de inicio hay falta de comunicación, ¿sí? Cuando mencionas cómo influyen las redes sociales, bueno, influyen mucho en relación a que impiden la comunicación primero. ¿Por qué? Porque las redes sociales entran a ser un sustituto de esta comunicación y de este diálogo entre padres e hijos. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a suplir esta comunicación que debería de haber entre padres e hijos. Las redes sociales entonces se vuelven un pleno para los hijos el poder comunicarse a través de esas redes con otras personas, con amigos, con otros compañeros, con gente que a veces ni conocen tanto. Y bueno, para empezar se impide esta comunicación, que es el primer punto que yo consideraría más relevante, esa falta de comunicación y cómo entorpecen, cómo bloquean el espacio y el encuentro de comunicación y de diálogo entre un padre y su hijo. Ese es el primer punto. Un siguiente punto podríamos mencionar pues cómo influyen de muchas maneras. Establecen, proponen, modelan formas de conducta para los adolescentes y para los jóvenes, ¿sí? Así como pueden ser positivas, pueden ser negativas, todo depende de las páginas, los lugares, los sitios a los que recurran a través de las redes los jóvenes y los adolescentes. Entonces, las pautas de comportamiento incluso pueden ser moldeadas, modificadas, transformadas a través de estas redes sociales y pueden ir obviamente también bloqueando el diálogo y la comunicación entre los padres y los hijos, por supuesto. Y yo sé que estamos tratando, y dirán, bueno, si estamos hablando de un tema de jóvenes tiranos, ¿qué tiene que ver las redes sociales? Pero sí es un entorno que influye, porque yo siento que los jóvenes, o sea, los adolescentes, copian muchas actitudes y lamentablemente más actitudes negativas que positivas, y le dan un cierto valor, pero no valor, el valor estimativo, el valor que te dicen, ¿para qué? ¿No? Haz esto de esta forma, haz esto de otra forma, ¿qué te importa? Entonces, me encantaría que platicáramos de esto de los jóvenes tiranos. ¿Dónde inicia esto que es la tiranía
por parte de los muchachos hacia los padres. Ok, yo por la experiencia que he tenido en mi trabajo como psicóloga, te puedo decir que el primer punto está en el grupo social en el que se desenvuelve el adolescente desde pequeño, ¿sí? Esto inicia en el núcleo familiar, en el grupo social más inmediato, el primero primario, la familia, y el siguiente, pues bueno, los parientes, los amigos, el entorno social. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se forja? ¿Cómo se crea este hijo tirano o este hijo con estas actitudes? Para empezar a ver, nada más quiero mencionar esto. Cualquier grupo social tiene siempre que ubicar una jerarquía, ¿no? En un grupo social tiene que haber una jerarquía, y la familia, que es un grupo social, pues la primera jerarquía se les otorga a los padres, ¿sí? Primero, bueno, por la experiencia, por la edad, obviamente, ¿sí? Y porque, bueno, ellos son en cierta forma responsables del ser que traen al núcleo familiar. Número uno, ¿sí? El primer punto, en casa, en familia. Número dos, ¿qué está sucediendo? A mí me llama mucho la atención cuando observo alrededor y veo algo que para mí es clave, vital y tremendamente trascendente en la formación de un ser humano desde el primer momento de la vida, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo que llamamos falta de tolerancia a la frustración, que es obviamente amortiguada y le da soporte el entorno familiar, sean padres, parientes, abuelos, amigos, etc. ¿Qué está sucediendo? Hay una sobreprotección muchas veces, un punto importante, hay un amortiguarle al niño desde muy pequeño o muy temprana edad, irle amortiguando cualquier cosa que implique dolor, que implique tristeza, que implique molestia, que implique incomodidad. Hay que resolverle al niño todo porque pobrecito va a llorar, pobrecito le va a doler, pobrecito lo va a sentir feo. Y el padre no es capaz de soportar y tolerar él mismo ese dolor en el hijo, porque ahí viene también otro factor, la falta de tolerancia del padre a ver que un niño tenga alguna situación incómoda. Claro, entonces entran en ese estándar de decir que no le pase nada, que no le duela nada, y dejan y mantienen al hijo en su zona de comodidad y de confort. Entonces, cuando el niño, en el caso del niño que luego llega a ser adolescente, se pone en su zona de confort, se ubica en su zona de confort, muévanme de acá. ¿Por qué? Porque logra adquirir fuerza en esa zona de confort. Y cuando el padre quiere sacarlo de ahí, ya no puede. Es muy difícil. Y entonces se revierten los papeles, ¿sí? Se invierte el papel y entonces aquí yo mando, porque cuidadito me dices que no, porque grito, lloro, pataleo, me salgo de la casa, me enojo, me voy de la casa, me hago tal cosa, ¿sí? Todas las advertencias y amenazas, ¿no? que pueden suscitarse en esa situación. Entonces yo creo que empieza con la falta de fortalecimiento de esta tolerancia a la frustración. Y los jóvenes, los niños tiranos, son educados así. Yo me atrevería a decir, se les educa para ser así, se les forma a ser así. ¿Por qué? Porque los papás les nutren con estos elementos que yo acabo de mencionar: sobreprotección, ausencia de dolor, de tristeza, de incomodidad, zona de confort bien establecida, bien ubicada. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, empiezan ellos a adquirir esa fuerza, ese poder y ese control que los mismos padres le van otorgando a través de estas situaciones que yo estoy mencionando. Entonces, yo creo firmemente que inicia, contestando un poquito a la pregunta, a la duda, inicia en el hogar, en casa, entre padres e hijos o las personas más inmediatas que conviven con este pequeño o esta persona. Pero hay algo que a mí me inquieta mucho, ¿no? Porque yo siento que la protección de los padres, el tratar de que los hijos estén siempre, que no les pase nada, que no sufran, que tú tengas todo listo. Yo me acuerdo que antes a nosotros, de alguna manera,
de alguna manera nos tenían los papás con una consideración, nos enseñaban, porque sí nos enseñaban, pero esa consideración de no quiero que sufras, no quiero que te pase esto. Nosotros o los jóvenes de ese entonces no respondían como ahora, oye, báñate porque tenemos que ir a casa de la abuelita, ¿no? Por decir, y decías, sí o no. Ahora, ¿sabes qué, hijo? Báñate. No quiero. ¿Cómo no quieres? No quiero. O sea, esa forma de responder, báñate. Entonces llega un momento en que la mamá dice, báñate. O sea, se altera la mamá porque ya pierde el control. Y lo peor de esto es que el padre, el niño se va llorando, ¿no? Y no quiere bañarse y no se baña. Y el padre dice, me siento culpable. O sea, se siente culpable por regañar al niño. Entonces, ¿cuál es el cambio de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora? Eso sí es preocupante. Yo creo que hubo un momento, hablando de esto, hubo un momento en el que había la psicología, empieza la psicología, yo me atrevo a decir, hablando de mi área, la psicología empieza a desarrollarse un poco más, a evolucionar, y llega un punto en que empieza a proponer que ante un regaño los niños se traumatizaban, ante cualquier situación que se le indicara al niño, no lo hagas, hazlo, alguna regla, alguna norma, alguna consecuencia que se le pusiera al niño, ¿qué pasaba? Se trauma el niño, ¿no? Algo le va a pasar al niño, pobrecito. Pero esto llega un punto en que yo, incluso con algunos compañeros, algunos colegas, lo he comentado, se van los papás al extremo. ¿Qué pasa? Cuando tiene esa nueva corriente que dice no hay que maltratar, según, ¿no?, a los niños, no hay que decirles ciertas cosas porque los vamos a traumatizar, los padres se van a un extremo opuesto, ¿no?, de una flexibilidad, de una situación completamente light, ¿sí? O sea, libre completamente, en el que el niño puede hacer lo que quiera porque cuidadito le vayas a decir, oye niño, esto no, porque se va a traumar, no le digas que no porque está mal, no hay que decirle no le digas no hagas esto porque hay que. Entonces los papás, con este temor de la palabra traumatizante, se van al extremo y entonces nos vamos a una educación, por decirlo de alguna manera, completamente light y flexible, ¿no?, en la que no hay normas, no hay soportes, no hay retenes, no hay límites, no hay nada que pueda marcarle al niño de pequeño, ya más adolescente, bueno, pueda marcarle un lineamiento, un seguimiento hacia, ¿no? Yo observando casualmente en una película anoche, casualmente, veía, ¿no?, cómo bueno, un ejemplo quizá un poco chistoso, ¿no?, pero en paralelo a esto que voy a mencionar, yo veía cómo cuando las ovejitas se salen del redil, ¿no?, de su área cercada, pues qué pasa, ¿no?, cómo hacen para que vuelvan al área, ¿sí? No sé si hemos observado esto. Bueno, hay personas en caballos que empiezan a guiarlas, ¿no?, como a volverles a marcar, a volverles a acercar un lineamiento para que vuelvan a tomar ese curso hacia la dirección correcta. Yo creo que esto es lo que ha faltado, ¿no?, y por eso ha habido ese desbordamiento, Abril, de toda esta falta de límites y toda esta falta de normas. O sea, ahora se está viviendo una realidad que es triste porque los padres dan a veces todo. Yo no puedo decir que todos los padres dan todo, porque también hay padres o madres que se dedican a otras cosas antes que prestarle un poquito de atención. La otra vez estaba escuchando que decía un niño, y de verdad lo dijo, pero ¿y para qué te...? Es un niño, de hecho, que es familiar, sin decir nombres, ¿no? ¿Y para qué haces todo ese pancho? De que te tiras, de que gritas, de que todo, para que me hagan caso. Para que me hagan caso. Porque si yo vengo y digo, oye, ¿me puedes por favor ayudar a hacer esto? Entonces empieza a gritar y a gritar. Entonces ya el momento en que empieza a gritar, la otra persona dice, ¿por qué gritas? Para que me hagas caso. Entonces hay una cantidad de factores que intervienen en esto de los niños tiranos, los jóvenes tiranos, que así como hay padres buenos, hay padres malos. Por eso te decía, ¿a quién hay que reeducar? ¿A los niños o a los padres? ¿O es un conjunto de...? Yo creo que es un conjunto. Yo creo firmemente en que todo este fenómeno que se está dando en cuanto a conductas, comportamientos y situaciones
situaciones que estamos platicando en este momento es un conjunto de factores. No podemos, seríamos caer en un determinismo absoluto y bueno, desde mi posición profesional no acostumbro a hacerlo, ¿sí? Sería caer en un determinismo, decir solo los papás, o solo el niño, o solo los abuelos, o solo las redes sociales, ¿no? Es un conjunto de elementos el que se va, yo lo llamo bordado, o sea, hay que bordar, vas bordando en un entorno familiar todos estos patrones y estas normas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablábamos de las redes sociales en un principio, cómo influyen en esto. También tú decías, muy acertadamente, también comentabas, el hecho de que vean cosas negativas, ¿no?, en las redes. También, como decíamos, son patrones de conducta que les están modelando una red social, ¿no? Un video, una película, cualquier elemento de estos que estamos hablando. Pero si además está observando el niño o el adolescente esto constantemente, no hay un límite y no hay una base por debajo de todo esto, pues es muy fácil que el adolescente pueda entrar en ese juego, ¿sí? Hablábamos también de la cuestión, cuando decías tú, ¿quiénes son papás? Yo creo que el conjunto, las redes es un punto, pero cuando hay una buena supervisión de parte de los papás, hay un buen control de parte de los papás, no hay que temerle a estas cosas. Estamos en un mundo en el que, bueno, sabemos que la tecnología pues es parte del mundo de estas personas, ¿no?, de estos adolescentes, y tampoco podemos meterlos a una burbuja de cristal y que de ahí no salgan, pero el que puedan ellos racionar y discernir y discriminar correctamente los elementos que están observando o de los que están siendo ellos en un momento dado blanco, porque se vuelven blancos los adolescentes de todas estas redes. Pero el problema es frenarlo. El problema es frenarlo porque yo no sé tampoco qué tanto ha influido la mala interpretación, la aplicación de los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, el derecho de la libre expresión, en donde sabemos que dijeron, tú puedes decir lo que quieras, tú puedes expresarte de lo que quieras. Entonces, en redes sociales, en los medios de comunicación, de repente pasan un comercial en donde un adolescente te dice así de simple, usa este condón, no te pasa nada, tienes 15 años, vas a ir a la fiesta, sí voy a la fiesta, pues tú sabes, hazte caso de tus padres, tú haces esto. Entonces, esa libre expresión, esa también de los derechos de los niños, o sea, ¿qué tanto ha sido malo, bueno, en donde ya un niño, en muchos lugares, por ejemplo Estados Unidos, en muchos lugares, ya el niño, tú le dices algo y te demanda, no me parece lo que me dices, si eres mi papá, ya está una película ahí sobre eso, a mí no me gusta cómo me tratas, entonces soy un niño y tengo todo el derecho a decir lo que quiero porque así lo siento. Y lamentablemente hay abogados que dicen sí, te voy a llevar el caso del niño. Entonces, por eso yo digo, ¿qué tanto ha influido la mala interpretación sobre los derechos de los niños y la libre expresión? Yo creo que hay una confusión, más que todo hay una confusión. ¿Cómo ha influido? Bueno, en primera instancia ha influido muchísimo, extraordinariamente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto, Abril, en esta situación que tú mencionas? ¿Sí? En primer término, yo me atrevo a decir, creo que ha habido una inadecuada, más que mala, ¿sí?, o buena, una inadecuada interpretación de estos derechos, porque vuelvo a insistir, se han ido al extremo estos derechos, ¿sí? O sea, ha sido un soy intocable, es como haberle puesto al niño un letrero, ¿no? O sea, soy intocable y no me puedes decir ni respetar absolutamente cualquier cosa, ¿no?, que yo diga. Y me trae en la mente un recuerdo, ¿cómo podemos ir manejando esto? Así es, eso es a lo que debemos llegar, ¿no? Yo vuelvo a insistir, la contención es importante, o sea, yo recuerdo, si es cierto, hijo, te puedes expresar, nadie te está diciendo que no te expreses, pero hay modos, momentos y maneras de expresión. Y eso es algo que como ser humano y parte de un grupo social, cualquier individuo debe aprender y adquirir, más allá de cualquier cosa, ¿sí? Hay modos, tiempos y maneras o formas de expresar. Sí te puedes expresar, claro, pero yo recuerdo cuando niños, por aquí mencionábamos
algunos amigos antes, ¿verdad?, de iniciar el programa, que pues la educación, ¿verdad?, que nos daban, compartíamos un poquito esta opinión. Yo recuerdo que un niño entraba a una reunión social de adultos, si mal no recuerdo, que me corrijan si estoy mal, y el niño interrumpía, oye papá, y quería ver, ¿y qué era lo primero que hacían los adultos? A ver, hijo, permíteme, estamos hablando, tu mamá y yo, o tu abuelito y yo, ahorita me vas a decir esto, pero espera que terminemos, ¿sí? O sea, por eso hablo de modos, de tiempos y maneras, ¿no? No se le estaba privando al niño de expresarse, ¿sí? Si eso es lo que se está manteniendo en la cuestión de los derechos, se va a expresar, pero hay que aprenda el niño que hay modos, porque vive, vuelvo a lo mismo, en un entorno y en un grupo social en donde hay normas, hay jerarquías y hay estructuras. Y antes con solo una mirada, ¿no? Porque a veces entraba uno a la reunión de los adultos y uno, oye papá, y el papá no es así. O sea, yo ya sé que ya no tengo por qué acercarme, déjenme mentir, pero uno ya sabía que se tenía que retirar, ya ni te decía. Entonces, había esa conexión en lo que está bien, que tenías que hacer y no. Fíjate que quería preguntarte algo, ¿por qué los adolescentes se estresan ante situaciones? Esa es la pregunta de una mamá preocupada, ¿no? Ante situaciones simples, actuales en su entorno, inmediato y cómo manejarlo. Se estresan por todo. No me digas, o sea, y hasta amenazan, me voy. O sea, se estresan de tal forma en la que dices, uy, yo no le puedo decir nada a mi hijo, o sea, porque se pone. Yo creo que todo obedece a lo que llamamos en psicología fragilidad en la inteligencia emocional del adolescente. ¿Sí? Hay una fragilidad total en la que cualquier evento incómodo, inconveniente o desagradable para él no sabe responder y automáticamente responde, valga la redundancia, o su respuesta es de manera colérica, ¿no? O sea, me estoy estresando, me estoy angustiando. Es una forma también de control hacia el padre, porque al decirle o advertirle, me estoy estresando, me estoy sintiendo mal, no me estreses, es una forma de control. Es una forma de amenaza también, diciéndole, me voy a salir, me voy a ir, como tú decías. Yo creo que aquí algo muy importante es que los padres, respondiendo un poquito a la inquietud, se mantengan firmes, papás, sin miedo. La tolerancia, la inteligencia emocional, la fragilidad emocional se tiene que fortalecer como un músculo, hay que ejercitarla. ¿Sí? Es un músculo como un deportista que hace ejercicio y entrena para adquirir esa destreza y esa fuerza para poder accionar luego en el deporte o la actividad. La inteligencia emocional es lo mismo, hay que trabajarla, ejercitarla. Incluso, Abril, yo en algunas sesiones con algunas personas les pongo de tarea, por llamarlo así, les pongo de tarea el que hagan que sus hijos se frustren un poquito para que ejerciten esta parte de la que estamos hablando. ¿Qué te parece si vamos a una breve pausa? Una breve pausa porque hay unas preguntitas, unas 2 o 3 preguntitas que son muy pero muy importantes y las estábamos dejando para el final. Y seguimos con esto que es Jóvenes Tiranos en el programa de Abril Contigo. Mama, take this badge from me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. It feels like I'm knocking on heaven's door. Oh, oh. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Mama put my guns in the ground, 'cause I can't shoot them anymore. That cold dark cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Oh, oh, knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Mama, take this patch from me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground, 'cause I can't shoot them anymore. That cold dark cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, oh, knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, oh, knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bueno, pues Abril, acabamos de tener la oportunidad de observar un poquito de información acerca de, pues, de lo que platicábamos, de esa falta de tolerancia a la frustración, de cómo se ejercita. Este video pues nos ha permitido pues tomar algunos tips quizá, o tener la oportunidad de ver algunos procesos que podemos utilizar los papás, por supuesto, ¿verdad? La familia de los adolescentes, para poder ejercitar un poquito esto. Y también nada más agregar, en el caso de los adolescentes, una parte también yo creo necesaria. A veces nos dicen que la infancia es la parte más relevante, ¿no?, en la formación de un niño, y que de tal edad a tal edad. Pero yo les quiero decir algo también muy positivo y muy de ánimo y optimismo a los papás. También la adolescencia, precisamente por los cambios que hay en esa etapa a nivel hormonal, psicológico, físico, etcétera, nos da la oportunidad todavía de modificar y de transformar algunas pautas de aprendizaje, que todavía tengamos esa opción por el mismo cambio, el movimiento que hay a través de este proceso de adolescencia, todo lo que implica, pues nos da esta opción. Entonces yo se los comento para que pues tengan ese ánimo de seguir trabajando con sus hijos. Yo creo que es nada más una parte adicional que quería. Y es una parte muy, muy importante, ¿no? Porque todos los tips que puedas darle, hay gente que no le da, nada más no le da, por más que esté intentando hacer lo mejor posible para encontrar ahora sí que la fórmula mágica para que un hijo reaccione. Es muy difícil, y sobre todo, ¿qué pasa? Así que va a ser como las novelas, ¿no? ¿Qué pasa también cuando un hijo, aparte de ser tirano, le dice, me voy de la casa? Y se va de la casa. Y aunque gritas, y aunque pataleas, y aunque todo, deja la escuela, porque además ahora ya le pierden importancia a los valores, al futuro, ya es un desapego completo. Y he hablado con amigas
que tienen a la mamá, al papá y están juntos, o sea, porque muchas veces dices que está sola la mamá o está solo el papá. Pero en el caso de una de las amigas que me planteó una pregunta, ella me dice, tiene todo mi hijo, él está con mamá, con papá, una escuela muy buena, su entorno se le hace una área de confort, pero de bien, y el niño siempre sencillamente no quiero estudiar la prepa libre, le quitan la computadora, agarra su celular, o sea, ese desinterés hasta por un castigo que se le impone, ni el respeto hay. ¿Qué sucede cuando dice, no quiero, me voy y se va o deja las cosas? Yo creo que antes que todo, la persona que toma la decisión, por ejemplo, en este caso de decir ya me voy y no hago esto, yo creo que tiene que ver consecuencias, ¿sí? Es que, voy a poner un ejemplo, a veces hay papás que nos dicen, es que pobrecito va a recursar, por ejemplo, un grado, ¿no? de la escuela, pobrecito, ¿qué va a pasar? Bueno, es una consecuencia de algo que él no trabajó, no se esforzó. Estoy hablando de niños que, como en este caso, no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren esforzarse, tienen toda la opción de hacerlo porque tienen todos los recursos a la mano, como en este caso tú me mencionas. Y yo creo que las consecuencias, siempre les decimos, tienen que ver consecuencias. El hijo que decide irse, por ejemplo, en este caso, bueno, también hay que asumir, yo sé como papás es difícil, ¿no? Decir, pues que se vaya, ¿no? O que se quede, ¿sí? Yo creo que el primer intento es negociar con él un poco. Bueno, a ver, ¿por qué te vas? ¿Sí? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el aspecto? ¿Qué situaciones están aconteciendo para que tú te vayas? Dame tus razones. Yo te doy las mías, vamos a negociar, vamos a ver cómo podemos negociar. Si aún así el niño o el adolescente pues insiste en esto, pues hay que dejarlo que asuma las consecuencias, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar si yo me voy? Bueno, te vas a quedar sin gastada, sin escuela, sin tu celular, me das tu celular, no hay computadora, no hay juegos de Nintendo, no hay redes sociales, no hay nada, ¿sí? Esa es la consecuencia de que tú decidas salirte de este entorno, ¿sí? De esta jerarquía en la que vivimos, ¿no? Porque es un núcleo familiar y social. Entonces tiene que ver esa consecuencia de, bueno, ok, me voy, pero no te vas con tu celular, no te vas con tu computadora, no te vas con todas las cosas confortables, no, porque tiene que ver una consecuencia a la adolescencia. ¿Y qué pasa? En este caso, ¿qué tan viable puede ser el decir, no? Porque los padres sufren y a pesar de que los hijos toman la decisión a veces de irse, de querer hacer su vida y tú dices, pues está bien, eso quieres, ándate, y ni preguntas, se van. Pero ¿qué pasa? ¿No? Porque otra persona puede venir, la tía o la abuelita o quien sea, y decir, déjalo que toque fondo, déjalo que si no tiene nada de comer afuera donde tenía todo, que no coma, déjalo que que toque fondo para que sepa lo que está perdiendo. Entonces a la mamá o al papá o a la abuelita le preocupa, pero es que me da miedo que en eso de que toque fondo le pase algo y lo pierda. Entonces es una lucha tremenda con los padres, con la mamá, con el papá, con la abuelita, porque sí, es muy fácil para alguien decirte que toque fondo tu hijo, pero igual yo digo que toque fondo, pero si le pasa algo, drogas, prostitución, se puede morir, se puede perder, entonces se va a sentir peor la mamá o el papá. Entonces, en esa situación tan tirante, ¿qué puede acontecer para que no exista eso? Yo creo que el padre o la madre o los padres en este caso que asuman, por ejemplo, que toque fondo, como estás mencionando tú, bajo el intenso temor, porque lo entiendo, de que pueda suceder algo, yo creo que hay que tratar de supervisar y crearle al hijo un escenario posible. ¿De qué estoy hablando? Existen tíos, existen abuelos, existen amigos a los que los padres tal vez quizá pudieran recurrir, ¿no? Y decirle, oye, Juanito se está yendo de la casa por esto y esto, puedes tú cacharlo, puedes tú llamarlo, invitarlo a que, bueno, si se va a salir de la casa puede estar contigo, y de esta manera poder supervisar, porque de entrada se va a salir sin nada el adolescente y ¿a dónde va? Si es cierto, es una duda, ¿no? Una incertidumbre para el padre, pero si lo cacha algún miembro de la familia o algún amigo al que los padres puedan recurrir, que sea confiable, obviamente, previamente un conocimiento de los modos, de las normas, de los valores de la persona, lo puede cachar.
El adolescente, cuando hace esa situación o toma esa postura de mucha valentía y de amenaza y de reto ante la autoridad, generalmente si sale y encuentra que lo cache a alguien, él entra rápido. Es el puente, Sí, el es el contacto puente, para que no se es el pierda. puente. Yo eso recomendaría, o sea, no nada más Buena te vas y recomendación, fuera, buena ¿no? recomendación. O sea, hoy, ¿sabes qué? A mi hermana, ¿no? Si soy la mamá, fíjate que Juanito se salió, nosotros estamos como que dejando que toque un poquito de fondo, pero tú háblale, cáchalo, o con algún miembro, incluso con el que sepas que hay un nexo muy fuerte. Siempre hay un tío, un abuelito, un amigo, algún miembro de la familia, no necesariamente papá y mamá, con que el niño tiene mucha confianza o el adolescente recurre por alguna situación, o como que se identifica, ay, qué bien me llevo con mi tío Pedro, ¿no? Entonces a ese tío a lo mejor recurrir, oye, échame la mano, ¿no? Cáchamelo por ahí, prefiero que esté contigo. O que tú supervises un poquito más, a ti te tiene confianza, no eres el papá, entonces el adolescente se puede desbordar un poquito más ahí. Y si encuentra un ancla saliendo del hogar, del entorno familiar, que es la seguridad de él, si sale y encuentra a alguien que le tire el anzuelo, es fácil. Por eso es importante esto que tú mencionas, ¿no? Cualquiera le puede tirar el anzuelo, Claro, puede ser claro. algo negativo, como tú dices, es correcto. Pero si el anzuelo que le tiren, el más inmediato, es algo conocido, que sabe que hay confiabilidad en esto, él va a recurrir con más facilidad a esta vía. Y fíjate que está bien lo que tú dices, porque realmente es un problema que se está dando muchísimo, en donde los jóvenes sienten que se pueden comer al planeta. Los jóvenes sienten que yo puedo hacer todo y a mí tú no me tienes que decir nada, y a pesar de que quien te mantiene es el papá, quien te mantiene es la mamá, ellos sienten que tienen todo el derecho. Antes de que termine, porque ya estamos a punto de terminar, te quiero hacer dos preguntas. Una es, ¿qué hacer, hablando de los jóvenes tiranos, en este caso, qué hacer cuando un hijo adolescente gay, que en casa es amado y aceptado, afuera del entorno está estigmatizado, ¿no? Entonces los jóvenes tiranos, ahora sí que no le dan vida a esa persona, ¿no? A este joven, ¿qué hacer? Okay. Yo creo que cualquier persona, tanto una persona gay, como tú mencionas, un adolescente gay, como cualquier otra persona, siempre vamos a ser el blanco de diferentes agresiones en la vida, ¿no? O sea, hay gente a la que le caemos bien, hay gente a la que no, hay gente que nos ve bien y nos acepta, hay gente que no nos acepta y somos siempre blanco de comentarios. En el caso de una persona, como tú mencionas, con estas características, ¿qué es lo más importante que pueden hacer o lo más inmediato los padres en esta situación que tú mencionas? Yo creo que lo más relevante es fortalecer a esta persona internamente, en su autoestima, en su valía como ser humano, y hacerlo muy consciente de que está en un mundo difícil, de que su realidad es difícil porque van a haber grupos que lo aprueben, grupos que no lo acepten, pero él tiene que aprender a vivir con esto si ya decidió que esa es la forma de vida que él quiere asumir. Crearle la seguridad en él mismo. Exactamente, y esa fortaleza de cualquier adversidad yo la puedo enfrentar. ¿Sí? No hacerle caso. Exactamente, no les gusto aquí, no me aceptan, me voy a otro lugar donde sea yo aceptado. ¿Sí? Porque te digo, quizá hay ciertos grupos que pueden ser más blancos de agresión ante la sociedad por ciertas costumbres o normas, pero en general todos constantemente estamos en diferentes medios en los que, pues, sí es cierto, ¿no? Somos agredidos a veces por calificativos, por desaprobación. Y no solo personas, ¿no? Como en este caso, que esta persona tiene un hijo gay, es amado, tiene un entorno de mucho cariño, mucho amor, sino que hay muchas personas que por determinadas, decir que debilidades, son estigmatizados. Ya estamos a punto de irnos, pero me gustaría que nos dieras, no sé si tienes algo donde acudir o libros, algunos libros que sean que sí, de ayuda. precisamente yo daría 3 recomendaciones. Una recomendación. Así es, de una literatura que pues, yo creo que les puede ser de mucha utilidad a pues, todos los papás que quieran leer, ¿sí? Está el título de Padres Obedientes, ¿sí? Que es del autor Evelyn Prado de Amaya.
Está Hijos Tiranos, precisamente, genial. autor Marta Alicia Chávez, y también uno muy interesante que es una literatura sumamente accesible, con ejemplos incluso gráficos, así medio con caricatura, que parece chistoso, pero está súper accesible para los padres. Ternura y firmeza con los hijos. Autor Lyford Ike. De todas formas, vamos a pasar un cintillo con los nombres, vamos a repetirles ahí los nombres de los libros que van a ser de mucha ayuda. Cómprenlos, porque para eso son los libros, porque son hechos de gente que realmente sabe, ¿no? Y ya nos tenemos que ir. Pues ya antes de despedirnos, yo te agradezco, Abril, la No, al invitación. contrario, te agradezco, La pasé nosotros te de agradecemos. maravilla, y pues Gracias. ojalá que haya sido de gran utilidad. Gracias por tenerme aquí. Ay, qué contigo. linda, qué linda. Quiero Gracias. hacerle un obsequio al Gracias. programa, Abril. Gracias. Por favor, es una lectura que Muchas gracias, yo muchas sé que gracias. va a ser de mucho Y ya utilidad. nos tenemos que ir y no me esperaba que me dieran un regalito. Muchísimas gracias, la verdad. Mucho cariño. Y cualquier cosa, no olviden que son muy importantes los libros, son muy importantes los psicólogos y que no les dé pena preguntar. Y esto fue Abril contigo con un tema excelente, Jóvenes Tiranos. Muchísimas gracias por estar